¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que nos estén mirando en este video que les dejamos grabado. Bueno, primero que nos queremos presentar, mi nombre es Daniela Díaz y estoy junto a mis colegas Adriana García y Gracia Quinta. Somos las tres mediadoras prejudiciales de la provincia de Buenos Aires, también mediadoras voluntarias. Y pertenecemos a la ciudad de La Plata, donde desarrollamos nuestra labor. También somos integrantes del registro de comediadores a distancia del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de La Plata. Y bueno, también queríamos agradecer la gran oportunidad que nos ha brindado nuestros colegas de PYME y de Todo sobre Mediación, para poder participar en este segundo seminario internacional en este 2021, titulado Los desafíos de las MARCs y la mediación en tiempos de crisis. Bueno, a ver si querés continuar vos, Adri, para ver en qué nos queremos basar en este conversatorio. Sí, en realidad queremos agradecer, como ya dijiste, y decir que el tema que nos propone nos resultó muy convocante e interesante porque implica una mirada retrospectiva sobre ese tiempo tan particular que nos tocó vivir el año pasado, sobre el impacto y los desafíos que tuvo en nuestra vida y en nuestro quehacer como mediadoras. Y también nos propone pensar cómo y cuánto nos modificó y de qué manera puso en juego nuestra capacidad de resiliencia y nuestra capacidad creativa y transformadora. Queríamos empezar a contarles un poquito cómo nos encontró a nosotras particularmente el 2020, aquel marzo del 2020, y de qué modo nos interpeló en nuestro rol de mediadoras y compañeras que trabajamos en el Centro de Mediación de La Plata, y qué cosas hicimos para afrontar los desafíos que nos planteaba. Entonces yo lo que quería proponerte, Daniela y Graciela, era que nos pusiéramos a pensar y trajéramos ahora qué era lo que estábamos haciendo en marzo del 2020. Sí, tal cual. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos justo para arrancar nuestras actividades que habíamos proyectado para realizar en el 2020, y bueno, esas se habían planificado entrenamientos que iban a ser entrenamientos sobre mediación que se iban a hacer en forma presencial, todas actividades que, bueno, iban a tener un feedback de cara a cara, y luego de este tema de la pandemia que nos tocó a todos en todo el mundo, en el país y en todas las provincias, tuvimos que readecuar todas las actividades que habíamos proyectado a la virtualidad. Bueno, como primer desafío fue qué íbamos a hacer con todo esto del ASPO, del aislamiento social preventivo, decretado por el gobierno. También conllevó a una paralización de todo el acceso a justicia de los ciudadanos, y también nos paralizó un montón de actividades, ¿no?, en cuanto al desarrollo de nuestra profesión. Para lo cual tuvimos, al tener experiencia previa en manejos de mediaciones a distancia, por las comediaciones a distancia que llevábamos a cabo, dijimos que sí, que algo podíamos hacer. Sabíamos que algo se podía hacer con este tema de que las mediaciones, en cumplimiento de este aislamiento social preventivo decretado, y no podíamos llevar a cabo las mediaciones presenciales, nos pusimos a trabajar. Y nos pusimos a trabajar en una guía de actuación para nuestro futuro quehacer de mediación virtual o remota, y junto a colegas que trabajan en conjunto con nosotras, porque no somos nosotras tres, sino un grupo de colaboradoras que trabajamos en pro de la mediación, nació este protocolo de mediación remota que elevamos como proyecto, idea para compartir con las autoridades provinciales, el Ministerio de Justicia, y también elevamos para la aprobación ante las autoridades del Colegio de Abogados de La Plata, mediante nuestro centro de mediación,
para poder avanzar y poder brindar un acceso a justicia en el ámbito de la mediación voluntaria. También nos abocamos a adecuar estas actividades que les habíamos mencionado, que habíamos proyectado en el 2020, llevamos a cabo varios proyectos como el Practicando Mediación Voluntaria Remota, el Promediando la Tarde, un ciclo de charlas, debate que se organizó en conjunto con distintos institutos del Colegio de Abogados de La Plata, en temáticas del derecho del consumidor, de familia y del derecho animal. Entonces estuvimos muy abocadas en la virtualidad, en que la mediación en distintas ramas era posible, y cómo hicimos para afrontar esos desafíos que nos ponía la pandemia, Graf, ¿te acordás? Sí, claro, cómo olvidarlo. En realidad, nosotros, como vos bien dijiste, Dani, para contarles a nuestros colegas que estamos compartiendo este video, nosotros teníamos una experiencia, porque formamos parte del registro de comediación a distancia, pero teníamos que adaptar esta realidad, porque si bien teníamos experiencia en la virtualidad, toda esa tarea se hace en comediación con otro mediador, donde se consensúa y se planifica todo desde la etapa previa hasta, en el mejor de los casos, el cierre con acuerdo. Pero en este caso teníamos que adaptarlo a una individualidad. Éramos nosotros solos como mediadores, consensuando y tomando todas estas decisiones, entrenando nuevas herramientas tecnológicas, porque nosotras esa experiencia de comediación a distancia la hacíamos con el soporte técnico del Colegio de Abogados, con la plataforma Skype, y aquí estábamos frente, como todos, en nuestras casas, en nuestros lugares y en la soledad y en nuestro ámbito, pero esto también lo teníamos que adaptar que le pasaba a la gente, porque entre otras cosas lo que nos poníamos a pensar era ya no un espacio que podíamos apropiado para manejar en una comediación, sino, como estábamos diciendo, por este asco que contábamos, que contaban las chicas y que estamos todavía modificado aún viviendo, también la gente tendría el espacio para poder conectarse en su propio ámbito, lo podía hacer en la confidencialidad que requiere la mediación, cómo podíamos gestionar estas emociones, y quizás la gente, nosotros mismos teníamos el lugar adecuado o propicio, como llamábamos, de preparar este espacio de la mediación. Entonces, todas estas problemáticas, nosotros, como dijiste vos, Dani, una de las cosas que nos sirvió mucho fue el practicando, que eran casos simulados, en el cual a través del centro de mediación convocábamos, nos superó gratamente las expectativas porque se conectaban colegas de muchas partes, y estos ejercicios que duraron 5 meses, luego hicieron que practicáramos mucho para que cuando en la realidad tuvimos que efectuar las mediaciones a distancia, tuviéramos ya un ejercicio. En nuestra provincia, para contarle a todos nuestros colegas y a los que nos están mirando, en la provincia de Buenos Aires, en septiembre se sancionó la ley provincial 15.182, que nos habilitó a hacer las mediaciones previas obligatorias a distancia, para lo cual también tuvimos que capacitarnos y dar un examen. Pero en realidad lo que más nos ayudó es el ejercicio de estas prácticas que hacíamos en el centro. Y de allí surgieron muchas conclusiones, que son los tips que hoy queremos compartirles y que, aprovechando esta invitación, queremos compartir con ustedes, y si quieren los empezamos a ver. De esas prácticas surgieron los inconvenientes a superar, que nos pareció importante, y antes de comenzar la mediación en sí, iniciar la sesión por el medio tecnológico a utilizar, era conveniente, sugerimos que es conveniente enviar un mail, una invitación para participar de la audiencia, una vez ya enviadas las notificaciones formales, enviar una invitación, que nosotros lo que llamamos es esa etapa de premediación, en la cual en esa invitación mandamos el enlace, el link de acceso, según la plataforma que sea, Zoom, puede ser Google Meet, o sea, el link de acceso. Le explicamos
cómo es el manejo para la instalación del dispositivo, como unos tips básicos para que la gente que no tenga conocimientos de la práctica pueda acceder de la forma más sencilla. Bueno, le explicamos una explicación del dispositivo y del proceso, un instructivo, y además brindamos nuestros datos a las partes y le ofrecemos que ante cualquier consulta, sea tecnológica o del proceso mismo, pueden contactarse con nosotros. Además es importante que en esa invitación o breve instructivo indiquemos cómo vamos a trabajar, las características del proceso, para que la gente ya tenga una idea previa antes del ingreso de la audiencia, sin perjuicio que luego, al inicio de la sesión, el mediador explicará cómo va a trabajar y el proceso. Bueno, después tenemos otra cuestión importante de la cual no queríamos dejar de recortar, que para poder manejar nuestros entornos virtuales es necesario que primero el mediador tenga una confianza en sí mismo, ¿sí? Ante sí de que del manejo de las herramientas virtuales, para que el proceso se pueda desarrollar con una naturalidad. Porque si nosotros tenemos miedos o temores en el manejo de la plataforma ante cualquier inconveniente, ese mismo temor le damos una inseguridad a las partes que están presentes. Entonces, si nosotros tenemos un buen manejo y una práctica en ese entorno virtual, no digo que va a ser igual a lo presencial, pero podemos generar esa confianza del medio elegido, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr también ese clima que vamos a lograr con esta confianza previa? ¿Sí? Es lo que nosotras llamamos el calentando motores. Sumado a esta confianza generada, que comenzamos desde aquella invitación, porque es todo como una cadena, ¿no? Vamos dándole instrucciones, vamos dándole confianza en el manejo de la tecnología en la audiencia. Previo también tenemos que tomarnos nuestro tiempo antes de iniciar la sesión, chequear la conectividad, ¿sí? Antes de iniciar la sesión, porque puede llegar a suceder que no tengamos red, que se haya cortado internet en nuestro estudio o donde estemos por iniciar la mediación online o en línea o remota. También ante inconvenientes, también tenemos que tener agendados los teléfonos de los participantes de esa audiencia de mediación, porque puede suceder que algunos de los participantes se quede sin luz, conecte, no tenga audio, no tenga video, y tengamos que optar por hacer una sesión combinada de medios tecnológicos. Bueno, también lo de la conexión con tiempo anticipado para no llegar sobre la marcha y prever cualquier inconveniente, que era lo que yo mencionaba, para llegar tranquilos al inicio de la. Después, bueno, ¿querés seguir? Bien. Sí, ¿y cómo lo hacemos? Porque esto nos puede pasar, sabemos que esto sucede, que se puede cortar la luz, como decías vos, Dani, internet, la conectividad. Bueno, reforzar lo que vos decías, cómo las manejamos, primero con calma. Con calma primero nosotros, porque si no se va a notar nuestro temor, nuestro terror que esto pase a los mediados. Como vos decías, como ya se anticipó en el curso de apertura, y que vamos a tener todos los teléfonos, y que ya se anticipó que no tenemos que estar preocupados por eso, lo único que aconsejamos es la calma, porque esto sabemos que nos puede pasar a nosotros, pero también le puede pasar a las partes. Entonces, estamos transitando juntos esta mesa virtual. Saber que contamos con un plan B, que ya lo felicitamos, entonces que no se transmitan nuestras inseguridades, mantener la confianza adquirida, en realidad saber que nuestra emoción, así como la de las partes, se transmite a través de la pantalla,
Entonces, como vos decías bien, Dani, primero generar confianza en nosotros, esta confianza se logra con los mediados, y entonces si sucede esto, listo, tenemos el plan B, hacemos videollamadas, nos hablamos por teléfono, nos conectamos vía mail, con la tranquilidad más absoluta que nos está pasando a todos. Para nosotros es muy importante, en lo que nosotros compartíamos y salían de estas conclusiones, el manejo de la brecha tecnológica. ¿En qué sentido? No solamente en la variedad de dispositivos que cada uno puede tener, sino también en que hay gente que tenemos distintas edades, que participamos de esta mesa de mediación, entonces quizás podemos tener la mejor tecnología, pero no estar preparados en las herramientas. Alguien grande puede decir, yo no sé hacer esto, por eso también eso de reforzar el concepto de confidencialidad y saber que puede haber alguien que puede ayudar a esta persona, siempre amparado en este marco de confidencialidad, confirmar la voluntariedad de las partes en permanecer en la mediación en el sentido de la brecha tecnológica, es decir, puede hacerlo, lo puede ayudar a alguien, podemos ayudarlo nosotros, quiere seguir permaneciendo en este modo virtual, cómo podemos colaborar con el mediado. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el manejo de la brecha tecnológica, en el sentido de que no solo es en cuanto al dispositivo en sí, sino en cuanto a la voluntad de la persona de querer permanecer y de superar, sobre todo, de dejarse ayudar o ayudarnos entre todos en superar este manejo de brecha tecnológica. ¿Te parece en la próxima seguimos, Adri? Sí, otro de los elementos que... Adri, quería agregar una sí, Daniela. Muchos se van a preguntar el tema del tercero. Siempre se recomienda, en estos casos, dejar constancias en el acta de que hay un tercero asistiendo en la cuestión tecnológica y, bueno, si solamente no va a presenciar la mediación, no va a intervenir, pero dejar constancia que lo va a asistir en esa función, nada más. Y que, bueno, normalmente exacto, en un lugar apartado y que en caso que necesite asistencia lo puede llamar por cualquier inconveniente la persona asistida. Lo vamos a dejar aclarado. Sí, lo que decíamos, Daniela, era que en la superación de esa brecha tecnológica tal vez se puede plantear la posibilidad de que a la persona que no puede manejarse por sus propios medios, el medio tecnológico, un teléfono o una computadora, pueda ser asistido por otra persona y resguardar la confidencialidad incorporando tanto en el convenio de confidencialidad, como además explicitándolo a los demás intervinientes, requiriendo el consentimiento de los demás intervinientes, explicando los motivos por los cuales se está incorporando una persona que no sería parte, sino que está en una calidad de asistencia. Eso es un tema que también hay que tenerlo en cuenta y se tiene en cuenta en la etapa previa, ¿no es cierto?, la premediación que hablábamos, para poder chequear cómo vienen tecnológicamente los mediados a participar de esa audiencia de mediación. Otro factor que nosotros encontramos que era muy importante tener en cuenta es cómo transcurre el tiempo tecnológico o el tiempo cuando estamos mediando online. Pareciera que se escapa más rápido, pareciera que pasa más rápido, y esto tiene que ver con un montón de situaciones que no se dan en la instancia presencial. El tema de estar pendiente de la conectividad, el tener que reiterar y estar chequeando permanentemente si se está escuchando, si las personas han comprendido. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos, por la distinta conectividad que hay en los distintos lugares, a veces se entrecorta la comunicación. Entonces, estar verificando esta situación a nosotros nos permite poder llevar adelante la mediación y tener la plena convicción de que quienes están participando de ella van a tener todos los elementos y no se han perdido nada. Otra de las cuestiones que nos plantea el tema del tiempo, o el tema de la mediación, tiene que ver con la posibilidad de que a veces las superposiciones entre los participantes genera que tengamos que retrotraer, ¿no? El desarrollo de la mediación. De tal manera entonces que el mediador tiene que tener
una flexibilidad para organizar el proceso, porque puede ser que lo realice de una manera distinta a cuando trabajaba en forma presencial. Por ejemplo, anticipando y trabajando primero en audiencias privadas, para luego poner en condiciones a las partes de que puedan llevar adelante una audiencia conjunta en forma online. Entonces, el tema del manejo de las distintas modalidades y poder prever eso en función de estas características particulares es importante. El otro tema que nosotros habíamos visto muy relevante tenía que ver con cómo agudizar la escucha en la mediación a distancia, que tiene que ver también con lo que estábamos diciendo recién, es decir, a veces es difícil escuchar, a veces se entrecorta la comunicación, a veces tenemos que pedir que se reitere. Por eso es tan importante las herramientas del parafraseo, digamos, que siempre fueron importantes, pero adquieren como una relevancia especial en la mediación online, porque muchas veces el mediador, para chequear que se hayan comprendido lo que ha transmitido una de las partes o las dos partes, el parafraseo es una herramienta muy útil y realmente cobra una relevancia que por ahí había un poco perdido o a veces pierde en la mediación presencial. Lo de agudizar la escucha es la escucha, como dice Patricia Veracierto, a todo volumen, porque claro, nosotros tenemos una pantallita y en esa pantallita tenemos que percibir las emociones, los gestos, los tonos de voz, y bueno, digamos, eso nos tenemos que preparar para eso porque no es lo mismo el medio presencial que digamos, la situación de la virtualidad. Entonces, para agudizar la escucha, también recurrimos al uso de las herramientas tradicionales que hemos aprendido en mediación. No sé si podemos pasar a la otra, a Filmina, Dani, y una de las cuestiones que decíamos que tiene que ver con el ahorro de tiempo y también la buena comunicación entre las partes, garantizar esa buena comunicación en las partes, tiene que ver con la gestión de la conversación. Es decir, dar pautas claras de cómo vamos a ir escuchando y nos vamos a ir dando la palabra entre los que vamos a participar en la audiencia online. Esto nos permite evitar superposiciones o evitar interrupciones y realmente nos permite garantizar la escucha que las partes necesitan tener para que el proceso de mediación sea distinto a otras cosas, ¿verdad? Como dijimos, también el tema de la flexibilidad para organizar las sesiones, es decir, podemos establecer pautas con los mediados de mediaciones privadas, la cantidad de tiempo que vamos a insumir en ellas, explicitarlo y hacerlo, digamos, claro, es decir, para evitar que sea tomado esto como una falta de parcialidad del mediador de conectarse en audiencia privada. Todo esto, digamos, forma parte de un plan o de una programación que tiene que pensar el mediador para poder llevar adelante la mediación con éxito. Después, Dani, tenemos el tema del acuerdo, que también nos presentaba desafíos, porque hay que tener un resguardo del consentimiento, el tema de la grabación de la lectura, el tema del mediador nos trae el tema del mediador como depositario, no solo de la grabación, sino incluso de los instrumentos que pudieran llegar a resolverse. No sé si querés abordar ese tema. De lo que vos estabas hablando de las audiencias que pueden ser privadas o no, como estamos hablando de que estamos realizando las mediaciones por medios tecnológicos, bueno, la mayoría puede estar utilizando Zoom, que tenemos el tema de las salas privadas, y también respetar el tiempo y tener un buen manejo tecnológico de eso, y podemos hacerlo, lo que vos planteaste al principio, las mediaciones, las audiencias privadas, los caucus en días distintos, o hacerlo en la misma mediación, porque quisiéramos preguntarle algo en particular y podamos hacer una reunión en grupo privado con alguna de las partes, pero para eso tenemos que estar también entrenados tecnológicamente para que no haya ningún inconveniente tecnológico. O sea, tenemos que crear la confianza y luego explicar muy bien cómo va a ser el proceso, porque bueno, no es tecnología.
solamente eso. Bueno, una vez ya que haya fluido la mediación en este entorno virtual, otro tema que se planteaba, un gran interrogante durante el aislamiento social preventivo, obligatorio, fue cómo recabábamos la voluntad, que si firmábamos, que si no firmábamos, cómo firmábamos, si firmábamos con tu dispositivo, cómo recabábamos esa voluntad. Hubieron muchas opciones, muchos utilizaban la grabación de la lectura del acuerdo, ¿sí? Como expresión de la voluntad de ese acuerdo arribado, y formalizado quizás después con una firma electrónica, como lo es el AdoSign, que utilizan muchas compañías, o Text Creative, hay muchos programas también que utilizan esta forma electrónica. Más allá de las particularidades que nos establece nuestro Código Civil para formalizar una manifestación de voluntad por escrito. En lo que es la mediación virtual muchas veces se apela a la creatividad, a la voluntad de las partes, siempre sabemos que el proceso de mediación es voluntario, con lo cual nosotros habíamos pensado, y la verdad que es una de las prácticas que realizamos, que el modo de cómo lo vamos a firmar lo establecemos en una cláusula especial, ¿sí? Si vamos a firmar los requirentes el día X a tal hora, y pasarán a firmar el día Y los requeridos con sus abogados. Esto puede formar parte de una de las cláusulas del acuerdo, ¿sí? Bueno, eso es una manera de establecer. De abordar. Sí, perdón, Dani, quería aclarar para los quienes están compartiendo con nosotros que la mediación previa obligatoria en la virtualidad, la legislación nuestra de la provincia, con la sola firma del mediador, habilita la vía prejudicial obligatoria si es que no llegan a acuerdo. En este caso, el problema se planteaba cuando había acuerdo y existía, estaba vigente el ASPO, claro, es decir, la imposibilidad de circular. Entonces, lo que estaba comentando Daniela, nosotros pensábamos que eso formaba parte del acuerdo, digamos, claro, la modalidad, el tiempo, el plazo, iba a formar parte del acuerdo y podía ser tranquilamente una cláusula específica. Correcto. En la cual, bueno, las partes establecieran de qué modo se iban a aproximar al lugar donde firmaran y que de qué modo luego se iban a hacer cada una de ellas de los ejemplares del acuerdo que estaban suscribiendo. Entonces, bueno, de alguna manera hubo varias opciones, no solamente las mediaciones, digamos, la posibilidad de firmar en forma digital, sí, que empezó a hablarse realmente en ese momento como una solución, pero bueno, frente a las distintas posibilidades, porque no todos tienen firma electrónica, no todos tienen la posibilidad de recurrir a esa situación, también la posibilidad de instrumentar modos presenciales, cuidados, con vigencia de las medidas de seguridad sanitarias, pero bueno, estableciéndolas como un punto dentro del acuerdo que firmaran las partes. Y más allá de eso, una situación que se nos planteaba era la de dejar grabado la prestación del consentimiento en relación al acuerdo, ¿sí? Entonces, como formando parte... Eso es lo que establece las disposiciones del Ministerio de Justicia. Claro. Tenemos un acuerdo en provincia, claro, la lectura del acuerdo y la firma puede ser digital, que es la que hoy muy pocos abogados la tienen habilitada, pero las partes tienen que firmar hológrafo, y ahora, como está en distanciamiento social preventivo, cambiamos el contacto con la gente, podemos circularizar la firma en nuestro estudio. Exacto. Bueno, en realidad, algunos de los tips, hablando de los tiempos, de las virtualidades, que bueno, en realidad hay muchos más, pero nos pareció los más importantes para poder compartir. Y también queremos dejarle una reflexión que nos pareció importante. Ay, a ver si puedo volver. Bueno, ahí está. Que profesionalizar la mediación a distancia es un desafío creativo y constante. O sea,
las reglamentaciones, sino que la mediación sabemos que es flexible, ¿sí? Flexible porque necesitamos partes, porque necesitamos que las partes puedan resolver su problema. Entonces, es un desafío creativo en este ámbito que nos ha tocado vivir mundialmente y bueno, y acá en nuestro país también. Si quieren decir algunas últimas palabras, chicas, que dejamos nuestros contactos por cualquier consulta. Sí, agradecerles desde ya este espacio compartido y bueno, ojalá que nos sigamos encontrando por estos caminos virtuales de mediación. Gracias a todos. Estamos a disposición.